remontamos a aquella época por mediados de los años 70 en los que el señor Sly hacía aparición, incursión en las vidas del cine. En nuestros hogares, la mayoría de nosotros no fue quizá hasta los años 80, pero él ya tenía sus pinitos hechos anteriormente, ¿no? Vimos que era un señor apasionado del cine desde el principio, con unas claras intenciones de dedicarse a ello, con unas claras fatigas que pasó, con unos comienzos, unas películas que para muchos quizá no sean del todo recordadas hasta que llegó ese momento de Rocky. Lo hemos visto en documentales, en podcasts, lo hemos leído, escuchado, cómo comenzó siendo un acomodador de cine, el cine que luego vería, donde él mismo vería su obra quizá culmen maestra, su primera obra, y que a día de hoy se puede seguir diciendo que era su obra culmen del señor Stallone, que era Rocky, ¿no? Pero antes se dejó atrás todos títulos como Bananas, como La carrera del infierno, como Compañeros, toda esta repertorio de películas, porque él tenía clarísimo a lo que se quería dedicar, ¿no? Por otro lado tenemos al señor Schwarzenegger, el cual no tenía en su cabeza en ningún momento dedicarse al cine, ¿no? Él era culturista, se dedicaba al culto del cuerpo, él le ponía profundamente esto. Pero por devenires de la vida, al final lo pudimos ver en sus inicios en distintas películas, sobre todo lo recordamos en aquel Hércules en Nueva York, que nos llegó muy posteriormente, o por lo menos a nuestro conocimiento, ¿no? Los dos parten de unas situaciones críticas en su casa, de unos momentos de tempestad con su padre, de una relación pues para nada paternal adecuada, que van arrastrando a lo largo de su vida con distintos enfrentamientos y que afecta profundamente luego de adultos, ¿no? Distintos perfiles que se unen en el cine, distintos tipos de comienzo. Uno tenía claro a lo que se iba a dedicar, otro no lo tenía tan claro, pero al final los dos se convirtieron en nuestros grandes héroes de acción, ¿no? Y para comenzar, tratando sobre esto y vuestra opinión de estos comienzos, de cómo los valoráis, de cuáles son los que más o menos os gustan y qué opinión tenéis de ellos. ¿Qué os parece si, por ejemplo, empezamos con el punto de vista de nuestro compañero Agustín Lara? Agustín, todo tuyo. Hombre, los comienzos, como siempre, en todos son complicados, ¿no? Son difíciles. Tanto el de Stallone como el de Schwarzenegger fueron complicados. Vamos, de hecho, nosotros, bueno, siempre es verdad que conocemos la parte más de las películas, ¿no? Pero Sly, por ejemplo, también hizo alguna cosita en el mundo de la televisión, ¿no? Me parece ser algunas pequeñas apariciones. Claro, él intentaba, pues eso, buscarse algún papel protagonista que, como tú estabas comentando, ¿no? Tuvo, pues eso, por ejemplo, la cinta de Días Felices, ¿no? Que allí incluso ya él tuvo la oportunidad, ¿no? De incluso de escribir sus propios diálogos, ¿no? Entonces, claro, él desde siempre, pues tenía esa cosa de que decir, oye, es que si no me van a escribir a mí los papeles, ¿no? Me lo voy a tener que hacer yo, ¿no? Y claro, ya pues poquito a poco, ¿no? Por ejemplo, también la participación en los trabajos que hizo en la factoría de Roger Corman, ¿no? De verlo, por ejemplo, en la de Cannonball, ¿no? Que prácticamente aparece allí un momentito junto allí, que no recuerdo, creo que estaba con Scorsese allí tomándose con un café, ¿no? Y después lo vemos también, por ejemplo, en La carrera de la muerte del año 2000, que era un papel ya, oye, pues se estaba haciendo oye, un huequecito, ¿no? Lo habíamos visto también, por ejemplo, en Bananas, ¿no? Con ese papel esa escena tan graciosa que tiene allí con Woody Allen, ¿no? Que, fíjate tú, ¿no? Stallone y Woody Allen, ¿no? Que gracioso que después, años después, en la película esta de Hormigas, no coincidieron los dos que pusieron voces, ¿no? Pero después nunca se la han vuelto a ver en realidad, ¿no? Y bueno, la verdad que fueron unos comienzos duros, y claro, hasta que no da el salto al estrellato, pues le costó. En cuanto al tema de Schwarzenegger, pues es verdad que por lo que hemos podido ver, ¿no? En documentales y eso, ¿no? El tema de que, claro, él con el tema de Hércules en Nueva York, pues estaba muy, muy confundido, no fue una buena experiencia para él. Es cierto que, claro, ya él también es una de las cosas también muy características dentro de la carrera de Arnold, ¿no? Que siempre él ha tenido una gran ambición, que es lo que le ha llevado siempre a estar en lo más alto, ¿no? Y claro, pues debutar con esa película, pues la verdad que para él, pues, yo creo que sería una decepción. Es verdad que también él estuvo picoteando también un poquito, hizo algunas apariciones también en televisión, ¿no? Por ejemplo, creo que salía en alguna serie como En las calles de San Francisco. Fue picando, ¿no? Por ejemplo, Stay Angry, ¿no? Esa cinta que tienes aquí,
pues de hecho se llevó buenas críticas. De hecho, incluso ganó los Globos de Oro a mejor interpretación novel en aquel año. Es verdad que, por ejemplo, la de Cactus Jack, a mí es una comedia muy simpática. Para mí siempre me ha parecido una comedia muy simpática. Es verdad que tuvo malas críticas, pero bueno, siempre la he visto como una especie como de adaptación con actores de carne y hueso del Coyote y el Correcaminos, ¿no? Que tenemos a Kirk Douglas muy divertido, muy cartoon, ¿no? Tiene momentos muy graciosos, ¿no? Y es verdad que sé que no es una gran comedia, que es verdad que el director, pues sí, es verdad, lo tiene ahí, no sé, en el cartel, ¿no? Que, por ejemplo, se encargaba de hacer las comedias que tenía Burt Reynolds en aquella época, ¿no? La de los Caradura, la de los Locos del Cannonball. Pero no sé, yo le tengo cariño. Es cierto que la película no fue lo que se esperaría, ¿no? Hombre, y también se hace raro ver ahí a Schwarzenegger como de vaquero, ¿no? Cuando de hecho su personaje era el guapo forastero, ¿no? Y no sé, aquí que los comienzos pues fueron complicadillos, pero bueno, yo creo que aquí, yo creo a lo mejor si acaso que lo pasó seguramente un poquito peor fue Stallone, ¿no? Yo creo que Schwarzenegger, pues sí, es verdad que fallaría, le ofrecerían ciertas cosas, pero yo creo que por lo menos estaba un poco más cómodo, ¿no? En el aspecto de que era un tío popular allí en aquella época, ¿no? Decía, oye, el tema de tener aquí un gran deportista, ¿no? Un gran campeón del culturismo, que decía, oye, pues voy haciendo mis pequeñas incursiones dentro del mundo del cine, ¿no? Bueno, efectivamente, como tú dices, Stallone lo tuvo un poquito más complicado, tenía muchísima más convicción y Arnold no tenía ni siquiera intención de dedicarse a esto, si no fuera por la propuesta que le hicieron ya cuando estaba casado pues con esta chica familiar de los Kennedy, ¿no? Dos personajes muy distintos entre ellos, pero que al final se cruzaron, ¿no? Bueno, no sé, Iñaki, ¿tú qué opinas de esto, de estos comienzos de estos dos personajes? Iñaki, no te oímos, estás Sí, silenciado. perdona, estaba muteado, disculpadme. Decía que yo no sé quién de los dos lo tendría más complicado, pero lo que sí que tengo claro es que si hay un nexo en común entre Sly y Schwarzenegger, desde luego es la persistencia, porque no es fácil llegar hasta arriba, sobre todo en este mundo que es tan voraz, es un mercado tan amplio y un país que es tan agresivo que solo llegas a la cima pisando cabezas. En este sentido, Schwarzenegger sí que es verdad que tiene ese arranque, esa ambición que Agustín mencionaba, en el que a base de llegar ahí como un extranjero y de querer ser el norteamericano número uno, ofreció esa imagen con la que los americanos de alguna manera se querían ver, se querían reflejar en el espejo. Un hombre que ante todo amaba a Estados Unidos, fíjate que sus orígenes eran austríacos. Y una cosa que tampoco hemos mencionado es que también la familia de Sylvester Stallone viene de Europa. Ellos eran italianos, ¿vale? Aunque Sylvester Stallone y creo que su padre ya nacieron en Nueva York, también venían de Europa. En este caso, Schwarzenegger sí que llegó allí para competir, habiendo ganado varios certámenes de culturismo. Pensó de alguna manera que en Estados Unidos también se los iba a comer, pero no contaba con que el patriotismo de aquel país se lo fuese a comer a él. Y es un poco donde tuvo ya el primer golpe de realidad, que le llegó un poco tardío porque Schwarzenegger era un triunfador. De ahí ese carácter tan arrogante que él arrastraba, porque es verdad que tenía un carácter fuerte, aunque luego era muy amigo de sus amigos. Pero Schwarzenegger mejoró, Schwarzenegger llegó allí, se hizo empresario, compró creo que un par de edificios y supo generar buen negocio. Esto le llegó por casualidad, pero se supo adaptar, supo ante todo presentar una buena imagen como estrella, porque claro, él no se quería meter en el cine para no hacer nada, ¿vale? Él se quería meter en el cine para vivir del cine, para vivir como una estrella de Hollywood y al final lo consiguió. Stallone, por otro lado, era un hombre que tenía otra determinación en el mundo del cine, que era dedicarse a ello. Pero tenía varios problemas que él arrastraba, y es que había celebridades, sobre todo en el panorama neoyorquino, en el estudio Actor, como Robert De Niro, como Al Pacino, como Marlon Brando, eran actores de método y el listón estaba muy alto por aquella época. Así que Stallone, que amaba el cine, decidió que se tenía que dedicar a toda costa y por eso empezó a escribir sus guiones, porque para él no había papeles. De hecho, siempre le decían lo mismo, le decían, es que tienes una pinta pues un poquito extraña, ¿no? Un poquito, primero tenía un look muy italiano de la época, lo cual ya era un factor que jugaba en su contra. Le decían que tenía la mirada caída, entonces de galán tampoco podía hacer, entonces empezó con esa determinación que antes mencionaba a escribir sus propios diálogos, sus propios papeles, sus propias historias. Y tenemos
como resultado a un hombre muy completo cinematográficamente hablando, porque trabajó su cuerpo, trabajó sus diálogos, su dramatización, su manera de interpretar, y yo creo que es la forma en la que, digamos que yo encuentro simpatía por Sylvester Stallone. Creo que tiene más profundidad en sus incursiones en el cine, en las películas que ha hecho, en las películas que ha dirigido, que ha producido, y en la carrera que ha tenido. Ha sido muy completa. Sin embargo, lo que me arrastra a la simpatía de Arnold Schwarzenegger es que creo que ha hecho mejores películas. ¿Vale? Valga la redundancia. Bajo mi punto de vista es el fuerte que tiene, no solamente esa presencia física que desde el primer momento era una mole, era un Hulk, era un hombre que además supo proyectar toda su ira y canalizar todo lo que arrastraba de su drama familiar, de un padre que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, que era muy estricto, de un hermano que más adelante murió, era su hermano mayor, y parece como que en casa tenía esa competencia siempre con él. Él lo supo canalizar con esa ambición. Fueron circunstancias. Comparando la carrera de uno, la carrera del otro, yo me encuentro que Sly es alguien cinematográficamente muy completo. Sin embargo, las películas de Arnold Schwarzenegger me resultan más entretenidas. Es puramente un cine de entretenimiento, un cine fanfarrón, un cine de ocio, de acción. Y claro, eso para un chavalín como yo que nació a mediados de los 80 y que creció en ese ambiente era mucho más impactante. Luego, una vez que vas madurando, te das cuenta que lo que hace Stallone es bastante más profundo. Y he ahí el eterno dilema entre el uno y el otro, y por eso creo que este programa va a ser muy rico en matices, porque la comparación no podía ser mejor. Además, en los 80 floreció una especie de competencia entre ellos, una competencia sana que hizo a ambos mejorar como, bueno, pues como personajes, como gente que se dedicaba a la industria. Y es que lo que hacía el uno parecía como que lo tenía que replicar el otro. Esto fue un poquito más posterior a Rocky, porque Rocky ya tenía mucha profundidad de base. Pero, sin embargo, películas como Rambo, películas, bueno, pues como más adelante, como Cobra, vamos a ver que Schwarzenegger también hacía cosas muy parecidas. Si hablamos de Cobra, tenemos que hablar de Ejecutor. Si hablamos de Rambo, tenemos que hablar de Comando. Entonces ahí está el eterno debate de que ambos eran capaces de hacer lo suyo. Y otra cosa muy interesante es que en las películas, de cada uno por separado, siempre hacía una especie de guiño, homenaje o quizá un reto hacia el otro. En las películas de Schwarzenegger vemos continuas menciones a Rambo, bueno, mirad el póster que tengo aquí detrás de El último gran héroe, ¿no? Con Terminator, y al revés, Stallone hacía sus cositas mencionando a Arnold Schwarzenegger, con lo cual yo creo que es una riña, una relación que no es en absoluto amor-odio, es amor y es una simpática competencia que había entre los dos, también es algo digno de admiración. No sé si realmente era tan sana esa competencia, por lo menos vista hoy en día parece que sí, no sé si en el momento realmente lo fuera o no. Ha citado además el hermano de Schwarzenegger, algo conflictivo, ya sabes que falleció y no fue ni siquiera a su entierro, y es cierto que efectivamente Schwarzenegger era mucho más competitivo, agresivo, sino que se lo digan a Luc Ferrigno, ¿no? Como le boicoteaba todos en las competiciones que tenían entre ellos psicológicamente antes de salir. Sí, pero es que hasta boicoteó al propio Stallone. Bueno, más adelante, cuando empecemos a hablar de sus películas de comienzos de los 90, veremos que también boicoteó una de esas productores. Pero es que Schwarzenegger era así, era muy fanfarrón. Era un ganar de cualquier manera, pero el mejor soy yo, dentro y fuera. Sin embargo, también tenía otras cosas que eran muy buenas. Como he mencionado antes, era muy amigo de sus amigos. Tenemos a Sven Oleg Thorsen, a Franco Colombo, creo que se llamaba. Franco Colombo eran sus amiguetes, entonces intentaba siempre darles una oportunidad. Uno por su altura era un poquito más menospreciado, el otro era un poco más segundón, pero yo creo que él sabía estar, después de todo, después de crearse su personaje fuera de la pantalla, yo creo que Schwarzenegger es un tío que también sabía estar.